Hola chicos, buenos días. Bueno, de hecho, ¿Cómo están? bien, bien usted. Muy bien. También bien, gracias. Todo bien, todo bien. Frío. ¿Qué tal la lluvia, chavo? ¿Mande? ¿Qué tal la lluvia? Pues leve, hasta eso. O sea, sí llovió, pero no tan fuerte. Vamos a darle un minutito a ver si se integra alguien más. Ok.
Listo, chicos. Bueno, vamos a empezar en esta parte que nos habíamos quedado, que es como tal el diseño de la carta. ¿Sale? Herramienta de gestión. Sale, me parece que nos habíamos quedado en esta parte. Habíamos terminado de comentar estos, bueno, estas características o beneficios que nosotros podemos encontrar tras una buena elaboración de la carta, tales como controlar mejor los costos, aumentar la rentabilidad, promocionar los platos más rentables, rentabilizar los platos menos rentables, aumentar el ticket promedio, aumentar la rapidez de la comanda y transmitir el posicionamiento, ¿vale? Son algunas de las características o beneficios de las que estuvimos hablando el día martes. Vamos a continuar entonces con lo que resta de la presentación. Tenemos entonces que no se tiene que olvidar que para tener éxito real y durable hay que marcar la diferencia, actuando de forma profesional. A la hora de diseñar o rediseñar la carta, no se trata de hacer algo excepcional. Simplemente bastará con que consigamos hacer la carta que demanda nuestro negocio, aplicando sencillas estrategias de marketing de forma conjunta. ¿Sale? Es lo que les mencionaba igual la clase pasada. O sea, no se trata de realizar algo totalmente fuera de lo común, porque a final de cuentas no es lo que necesita el restaurante, sino nosotros tenemos que aterrizar o ver las necesidades o características o cadencias que tiene nuestra carta, si es que vamos a renovarla o si es que vamos a hacerla desde el inicio, para que a partir de nuestro concepto y a partir de las características que va a tener mi restaurante, yo pueda crear mi carta, ¿sale? Entonces, no sirve de nada que yo haga una carta eh, no sé, en un coral, o en sí, en un coral de esos que suenan, van a decir, órale, está en el coral, y luego, nada que ver, ¿no? Entonces, el punto es eso, no hacer nada extraordinario, pero sí hacer algo bien hecho, adecuado y que haga la diferencia y que sume al momento de que la gente tenga que pedir pues para comprar, ¿no? Ok, dentro de los siguientes ejemplos ilustrativos de plantillas orientadas a conceptos distintos de restaurante, nos ayudará a entender lo mucho que expresa una carta de menú sobre, sobre el establecimiento al que pertenece. Basta un simple vistazo para observar que las tres cartas son muy diferentes. Esta misma disparidad es la que nos indica la importancia de definir claramente el concepto de nuestro restaurante como primer punto de partida para lograr un buen diseño. Vale, a continuación vamos a ver unos ejemplos de algunas cartas, los cuales obviamente pues el mismo diseño casi te va a indicar de lo que estamos hablando. O sea, no es necesario que veas por completo toda la carta para que puedas entender de lo que estamos hablando. Bien. Como número uno tenemos este ejemplo de carta. Realmente es un ejemplo sencillo, no estamos hablando de que sea una carta exageradamente elaborada, pero desde el simple diseño y los colores, nosotros nos damos una idea de lo que estamos hablando aproximadamente. ¿Sale? Por ejemplo, ahí tenemos que es Thai Food menú, ¿sale? Que en este caso sería el nombre del restaurante, la recomendación del menú y, por ejemplo, esas son las tres recomendaciones que te da sobre, en general, de todo tu menú. Posteriormente tenemos algunos platos, ¿sale? Ahí distribuidos, que el mismo nombre también te indica, pues, de qué estamos hablando, qué tipo de comida estamos hablando, ¿sale? Pero si nos damos cuenta, en este ejemplo, aunque quizá es un poco sencillo, es muy fácil de entender. Cuando nosotros lo vimos o a primera instancia, con el solo hecho de los tonos cafés y la combinación con los tonos marrones y rojos, luego nos dimos cuenta de que estábamos hablando de comida oriental. Pero ahí les va, no cualquier comida oriental. En este caso estamos hablando de que podríamos hablar de comida china,
podríamos hablar de comida tailandesa, porque son colores representativos tanto del lugar como de muchas, pues digamos que de muchas cosas representativas del país, ¿no? Entonces es muy fácil darnos cuenta de que estamos hablando de este tipo de comida. Por ejemplo, si estuviéramos hablando, no sé, de comida japonesa, sería un poquito más apegado a lo que son tonos azules y rojos o blancos por completo, ¿sale? Porque estaríamos hablando de los colores, por ejemplo, elusivos a la bandera o los colores con los que asociamos también a la cultura. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos esta gama de colores, de inmediata nos damos cuenta de que estamos hablando de un lugar, pues, de este tipo, ¿no? Por otro lado, tenemos esta otra plantilla, que es un restaurante tradicional. En este caso yo lo podría traducir como un restaurante de desayunos o un restaurante saludable. Ujú. ¿Sale? Entonces, porque en este caso estamos hablando que es, bueno, ahí nos dice que es un tradicional menú, hot and delicious, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí nos dice hot dishes, que podemos tener, no sé, calabaza, sopa de calabaza y tomate, ¿no? O sopa vegetariana, o ensaladas, vegetales, con ajo y ensalada griega, ¿no? Con aceite de oliva. ¿Sabes? Podemos encontrar como cosas muy, muy sanas, muy básicas, pero desde los colores, la interpretación de los mismos, la forma, la ubicación, el cómo está ambientada la carta, lo limpia que se ve la carta, etcétera. O sea, son pequeñas cuestiones que juegan luego con nuestra mente y al momento de nosotros poder observarla, tenemos ese sentido de asociación. Entonces, ese sentido de asociación es el que nos va a decir de qué estamos hablando, más aún cuando empezamos a leerlo. Pero a simple vista, desde que ven este ejemplo, se dan cuenta de que estamos hablando o de comida saludable o de comida vegetariana. ¿Sale? Por otro lado, tenemos este otro ejemplo de carta, que nos dice que es un food and drink menu. Entonces, en este caso, cuando hablamos de este tipo de diseño, hace alusión más como a una fuente de sodas, como a una tipo cafetería, como a un restaurante tipo snack, no lo sé. O sea, realmente te hace alusión a ese tipo de establecimientos. Y bueno, si vemos algunos ejemplos, pues tenemos por ahí arroz con noodles, con salsa, con puerco y salsa especiada, este, arroz frito, eh, ah, 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 mariscos salteados, ensalada de papaya, noodles Thai, cafés americano, macchiato expreso, jugos tropicales, veganos, ahí no lo sé, ¿sale? Entonces tenemos ahí como varias cosas, varias combinaciones, que en lo particular no estamos hablando como de un concepto, o bueno, no es, mejor dicho, no estamos hablando de un tipo de comida en específico, sino estamos hablando de un concepto. Y cuando hablamos de un concepto, estamos hablando de, este es como un clásico, o como una clásica fuente de sodas, o ¿cómo se llama? Un restaurante como de desayunos y comidas, o un restaurante 24 horas de los que hay en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, nosotros podemos ver estos colores y decimos, ok, malteadas, fuentes de sodas, etcétera, aquí en México. Pero, por ejemplo, por cómo está distribuido el menú, las características que tienen los platos, que te venden café, te venden jugos, digo, por ahí faltó que le metieran postres, cositas así. Esto va más apegado a los tipos de restaurantes que son, vuelvo a repetir, como tipo cafeterías que hay en Estados Unidos y que están abiertos 24 horas, que te venden desde un sándwich, te venden arroz frito, te venden malteadas, te venden cafés, te venden sopas, te venden ensaladas, te venden de todo, de todo, de todo, de todo, ¿sale? Entonces, lo que proyecta, la imagen que proyecta esto es un poquito más pues apegado a ese tipo de conceptos, ¿sale? Bien, entonces si nos dimos cuenta, estos tres ejemplos son totalmente distintos y tanto los colores, las formas, la distribución, los tipos de platos o descripciones, etcétera, son factores muy importantes que obviamente van a hacer la diferencia.
¿Sale? Son factores que van a hacer la diferencia y van a hacer que nosotros podamos distinguir entre cada uno de estos conceptos. Tenemos aquí que entonces una carta que mezcle platos de diferentes cocinas y estilos, por ejemplo, pizzas, sushi y quesadillas, pongamos por caso, o bien platos de comida moderna y tradicional, suscitará la desconfianza del cliente potencial, como puede apreciarse en las tres cartas que buscan neutralizar este problema. Todas responden a una identidad propia, que actúa como elemento diferenciador y competitivo cuando nos dirigimos a una determinada clientela o target. Esto es bien importante. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si recuerden, pero hace algunas clases yo les mencionaba de un amigo, ¿no? Que tenía un establecimiento y pues, que quería vender tamales, quería vender quesadillas, quería vender costillas, quería vender tacos de cortes de carne y quería vender de todo, ¿no? O sea, literalmente, hasta alitas creo que quería vender. O sea, literalmente quería vender de todo. Y pues nada, simplemente nada le pegó. O sea, desgraciadamente nada le pegó, porque no tenía un concepto definido. O sea, no sabía la gente en sí qué es lo que iba a vender este canijo. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Generado desconfianza. ¿Por qué? Porque entonces la gente decía, ok, a ver, vende salitas, tamales, todo esto. Y inconscientemente la gente dice, ¿estarán buenos? O sea, ¿tendrán buen sabor? ¿Será una buena opción comprar con él? Híjole, no. Entonces ahí es donde empieza la desconfianza, la duda, y obviamente empiezas a alejar a tu clientela porque ni siquiera estás cautivando un mercado. O sea, aquí el hecho es que cuando tú vas a algún establecimiento, siempre hay como un target, siempre hay como, pues sí, ciertas personas en un establecimiento. ¿Por qué? Porque ese es tu mercado cautivo. Ujú. Entonces, si tú no sabes diferenciar esto, simplemente no vas a tener un mercado a quien dirigirte, solo vas a tratar de vender y que te compre quien sea, pero pues no vas a tener un mercado. Por ejemplo, hay quienes tienen conceptos muy bien definidos que dicen, ¿sabes qué? Yo mi restaurante, pues nada más lo puedo abrir o solamente se presta para que lo abra, no sé, miércoles, jueves, viernes y sábado, y a lo mejor los domingos, ¿no? ¿Por qué lunes y martes? Pues lunes y martes no voy a vender nada. ¿Por qué? Porque mi mercado cautivo o mi mercado target son personas, pues no sé, de entre los 18 a los, no sé qué les gusta, a los 30 años, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ah, pues obviamente, como ese es tu target, pues entonces es fiesta, es cotorreo, es cerrar tarde, es a comer snacks, es a tomar tragos, etcétera. Ah, entonces, ese es mi mercado meta. Entonces, así es como tiene que funcionar. Bien, entonces tenemos que por último, se debe de tener presente que además de la decoración, la carta es uno de los primeros contactos que el cliente establece con el restaurante. Una vez en la mesa, si trabajamos su diseño, la carta podrá ser el mejor embajador de nuestro trabajo y saber hacer para conquistar a nuestros comensales, ¿sale? Ahora bien, vamos con este punto importante que es cómo se elabora y cómo elaboro la carta de un restaurante, que eso también es muy interesante cómo funciona esto, ¿sale? Entonces, vamos con este punto. Primero tenemos que, nos dice que cuál es la información esencial que debe aparecer en la carta del menú. Esto es muy importante. Hay veces que la carta o no tiene nada o por su defecto está saturada de información. Y está tan saturada que la gente no la va a leer. O sea, simplemente vas a ver como el bonche de letras y te va a dar hueva y te vas como a aturdir y te vas como al grano, ¿no? O sea, vas a buscar como el alimento que siempre buscas o vas a buscar el alimento recomendado. Es lo único que vas a buscar. O en su defecto, si de plano es muy abrumadora la carta para ti, le preguntas al mesero, oye, híjole, no se me antoja nada, pero ¿tú qué me recomiendas, no? ¿Por qué? Porque a veces no es que lean la carta y no se les antoje nada, sino para algunas personas es muy abrumador. Saber tanta cosa es así como, ay, qué hueva, y prefieren una recomendación. Y eso también ya no es bueno para nuestro lugar, porque en lugar de vender, únicamente estamos ofreciendo lo que en realidad, pues se vende más, pero ¿y el resto de los productos? O sea, no se dan la oportunidad de probar
cosas diferentes a lo que ya probaron. Bien, entonces, ¿qué tipo de información necesitamos o qué tipo de información necesita aparecer? Nos dice que debe aparecer la oferta gastronómica y los distintos formatos posibles. En este caso también tienen que aparecer los precios correspondientes. Eso es como lo básico. Hay que prestar una esencial atención o especial atención a cómo comunicamos estos datos, oferta, formatos y precios, a nuestros clientes para convertir este documento en un instrumento de marketing que ayude a incrementar las ventas de tu negocio. Antes de elaborar y diseñar una carta, la carta del menú de nuestro restaurante, desde cocina deben tener presente una serie de cuestiones clave para que ésta sea todo un éxito. Aquí, bueno, como nos menciona, hay que saber comunicar la oferta, los formatos y los precios. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hubo un tiempo, digo, todavía anda rondando por ahí en redes, donde se hizo muy famoso la descripción del plato, ¿no? Donde decían la famosísima corteza de cerdo en salsa esmeralda, ¿no? Y algunos otros platos ahí medio raros. Que a final de cuentas no era más que chicharrón en salsa verde, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere justamente esto? Con el formato, es la forma en que yo voy a hacer la descripción del mismo. O sea, si yo estoy hablando de un plato, sí, ok, debo describirlo de la forma más bonita posible, pero tampoco tengo que irme como al extremo, ¿saben? O sea, siempre hay como un punto medio que debemos de respetar, donde tenemos que ser realistas y aterrizados y no debrayarnos del todo. Ajá, porque en lugar de que eso beneficie a tu restaurante, te van a colgar. ¿Y a qué me refiero? Con que si tú ofreces, vuelvo a repetir, a lo mejor corteza de cerdo en salsa esmeralda, ajá, y cuando tú les des un plato de chicharrón en salsa verde, número uno, te la van a reventar, ¿no? Te van a decir, ¿cómo es posible? No, yo esperaba otra cosa, ¿no? ¿Y sabes qué es lo primero que va a hacer la gente? Comunicación de boca en boca. ¿Sabes qué? No vayas a este lugar, está horrible. O sea, te promocionan una cosa, te dan otra, la porción es muy pequeña y no sabe bien y bla, bla, bla. Ahora, vamos a ser bien honestos. Muchas veces cuando nosotros defraudamos a un cliente, eh, por cualquier cosa, supongamos que hasta lo defraudamos por el servicio, ¿no? Que a lo mejor nuestro servicio no fue bueno, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, esta persona no solo se va a encargar de decir que tu servicio es malo, sino le van a preguntar si la comida era buena. Y la persona va a decir, pues más o menos. ¿Por qué? Porque ya tiene un síntoma de molestia. Y ese síntoma de molestia es el que va a hablar por ella. Entonces no va a ser objetiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente y que obviamente nosotros cumplamos con todo pues lo necesario para que podamos ofrecer un excelente servicio. ¿Sale? Bien, entonces, ¿cuáles son las claves para elaborar esto? Bueno, esta carta. Tenemos que, primero, debemos de tomar en cuenta el concepto de nuestro restaurante. ¿Qué tipo de gastronomía ofrecemos? ¿Cuál es la tipología de clientes de tu negocio? Con tipología hablemos el target, ¿no? Pero en todos los aspectos, no nada más las edades, sino, por ejemplo, posición social, a lo mejor ingresos económicos, etcétera, costumbres, no sé, la zona en la que estás, cositas así. Por otro lado, también debemos de tomar en cuenta qué nivel de atención al cliente te caracteriza. Esto es bien importante, súper importante. Yo creo que es de las cosas más importantes que debe de tener el restaurante, que es la atención al cliente. ¿Sale? La atención al cliente es la que te vaya a ayudar a vender y la que te va a ayudar a tener mejores resultados. Luego tenemos que todo esto hace referencia al estilo del restaurante y se debe reflejar en la carta. Por otro lado, debemos de tomar en cuenta cuáles son las tendencias de consumo. Actualmente los comensales buscan platos que puedan compartir porque están más preocupados por llevar una buena alimentación y en comer de forma más equilibrada, con lo que buscan reducir el número de calorías que ingieren. Además, no nos podemos olvidar de los clientes que padecen algún tipo de intolerancia o alergia alimenticia. A todo esto se suma una mayor predisposición
hacia la cocina de carácter artesanal o tradicional, que sea de calidad y sostenible. Se demandan sabores nuevos y étnicos. En definitiva, los clientes quieren una gastronomía más innovadora, pero a la vez menos sofisticada. ¿Sale? Esto último es lo que debemos entender. Los clientes quieren una gastronomía más innovadora, pero menos sofisticada y menos complicada. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, quieren algo innovador. ¿A qué llaman innovador, por ejemplo, el resto de las personas? A que sean sabores nuevos, a que tenga características diferentes, pero no cayendo en lo grotesco. Es decir, si yo me quiero comer unas alitas, quiero algo nuevo, un nuevo sabor de salsa, a lo mejor una distinta cocción que la que hacen normalmente, no lo sé, o sea, un plus que le pueda dar eso a las alitas y tú las puedas comer de manera exquisita. Ajá. O sea, ese plus que tú digas, wow, estas alitas están buenísimas, pero no cayendo en lo grotesco. En lo grotesco quiere decir que a lo mejor, pues, ¿sabes qué? Pues las alitas, entonces lo que voy a hacer es que, no sé, les voy a dejar freír por tantos minutos y después voy a hacer esto, voy a hacer el otro para que tenga una corteza crujiente y posteriormente del centro esté totalmente, no sé, suave, ¿no? Entonces la gente va a decir, híjole, sí, pero no. ¿Por qué? O sea, está chido que esté suave, pero la corteza crujiente como que, pues mejor la hago como tipo Kentucky, ¿no? ¿Por qué? Porque así no me va a costar trabajo comer el pollo. Porque si yo quiero comer el pollo, va a estar crujiente. Y si está, perdón, si está como un poco dura, pues no voy a poder masticarla bien, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde la gente empieza a buscar estos puntos donde, pues ya no es bonito. A lo mejor es algo innovador, pero es sofisticado y es difícil de comer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente buscar una forma o buscar formas en las que yo pueda comer el alimento, pero pueda tener una buena experiencia al momento de hacerlo. Y así sucesivamente, ¿no? No solo hablemos de las alitas, hablemos de muchos alimentos en los que a veces queremos caer como en lo grotesco de meter como 50, a ver qué pasó. Sí, les decía, de meter como 50 texturas y pues no está padre, ¿no? La verdad es que no está chido. Entonces, todas estas tendencias son indispensables para que nosotros podamos, pues, tener también una buena descripción o buenos productos dentro de la carta. Otro aspecto importante nos dice que el ticket medio, y el rango de precios. Perdón, ¿ahora qué pasó? Sí, les decía, el ticket medio y el rango de precios. Nos dice que se debe de tener en cuenta cuál es el gesto medio por el comensal y la clasificación del coste de platos que ofrecemos. Disponemos de una variación de precios y todos se sitúan en torno a la misma cantidad. Para fijar los precios de la carta, lo haremos teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, referencias de entrada de la familia. Se trata de las referencias con los precios mínimos de de gasto familiar. ¿Sale? Cuando hablamos de este punto de las referencias de entrada de la familia, eh, es un estimado de cuánto puede gastar una persona promedio por, pues sí, por cada sentada. Ajá, por ejemplo, no sé, tú tienes tu carta y tienes platos de entre, se me ocurre, de entre mínimo 90, máximo 230, ¿no? 250 pesos. O sea, tienes platos dentro de ese rango. Entonces tú haces un ejercicio y dices, ok, a ver, una persona regularmente, individual, no por familia, sino individual, llega y pide, no sé, una entrada, un plato fuerte y una bebida. Eso es lo básico. Ajá. Y entonces dices, ok, a ver, pues entonces un plato fuerte promedio de lo que yo ofrezco cuesta 140 pesos, ¿no? Y una entrada promedio pues cuesta 90, 80. ¿Sale? Entonces ya estamos hablando de aproximadamente 230 pesos, ¿no? A eso súmale una bebida básica, vamos a suponerle que es o una naranjada, una limonada
una cerveza o bien a lo mejor un refresco, que están más o menos sobre el rango de precios. Vamos a ponerle 15 pesos. Vamos a ponerle 20 pesos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que son 250 pesos. Y entonces tu referencia de la entrada de familia, en este caso del precio mínimo o el gasto mínimo por persona de cada familia, son 250 pesos para que coman bien. Ajá. Entonces, a partir de eso, es el ticket promedio que tú vas a tomar en cuenta que la gente va a gastar, porque ese va a ser tu rango que vas a respetar, tu rango de precios. O sea, no puedes irte tan lejos de ese rango que ya estás manejando dentro de tu carta, porque si no, te saldrías del ticket promedio. Y entonces, en lugar de que la gente gaste 250, al ver que tus precios se elevan, pues ya no va a gastar eso. Va a gastar a lo mejor 150 o 200. ¿Por qué? Porque pues, híjole, como ya elevaste tus precios, ya no va a comer una entrada y un plato fuerte, solo va a comerse el plato fuerte. ¿Me explico? Bien, por otro lado tenemos las referencias de rotación. Nos dice que se trata de las referencias que se acercan al precio, perdón, el precio medio de cada familia. Debido a su gran relación entre el valor-precio, son muy demandadas y por ello tienen más rotación. ¿Sale? Estas referencias de rotación van a ser aquellos platos como más vendidos, los cuales es importante algunos tenerlos fijos y algunos tenerlos de rotación. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son platos que sabes que se van a vender, son platos que si tú cambias y vuelves a regresar a la carta, la gente los va a pedir. Y que aparte tienen una relación importante entre valor-precio. ¿Sale? Valor me refiero a que es un plato interesante, que a la gente le gusta y que lo busca, y que pues tiene relación con la cantidad, la calidad y el precio en el que lo estás ofreciendo. Por otro lado tenemos las referencias de prestigio. Se trata de las referencias con mayor valor, lo que implica un mayor precio de venta. Estas referencias de prestigio son aquellas que justamente van a llegar a nosotros por medio de otros comensales, que van a decir, tienes que ir a este lugar. O sea, está a gusto, está padre, te la vas a pasar bien chido, y pues nada, pues ¿cuánto me gasto? Pues depende qué comas, ¿no? O sea, si vas a comer esto, si vas a tomar esto, etc. Entonces ya tienes una referencia de prestigio, lo cual tú tienes que siempre respetar. O sea, es algo que tú tienes que valorar y respetar por el tiempo que estés funcionando. ¿Por qué? Porque si hace un mes le diste o atendiste a unos clientes importantes, al mes que regresen los tienes que atender de la misma forma o mejor. Siempre hay que buscar mejorar al momento de brindar el servicio. Por otro lado, tenemos también el criterio de escalado. En el criterio de escalado nos dice que es partiendo de las referencias de entrada, de rotación y de prestigio dentro de cada familia. Se podrán escalar los precios en torno al precio medio y establecer los precios mínimos y máximos. ¿Vale? Esta parte de escalado también es importante porque con respecto al prestigio, nosotros nos vamos a dar cuenta si nuestra referencia de entrada individual de familia aumenta, baja o bien se mantiene. Y con respecto también a los precios que yo voy a manejar. Es decir, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, una familia, ¿no? A lo mejor, o un grupo de amigos de 5 personas. ¿Qué es lo que hacen? A lo mejor su referencia de entrada individual es de 250 pesos. Pero ¿qué creen? Como nuestro lugar tiene prestigio, entonces van a lo mejor cada 8 días, durante un año. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si van cada 8 días, cada 15 días dentro de un año? Que siempre existe la parte del escalado, el criterio de escalado. ¿Por qué? Porque la primera vez, cada quien se va a gastar 250, o es más, 200 pesos. La segunda vez, cada quien se va a gastar 200 pesos. La tercera vez, quizá ya se gastan 250. Y la cuarta, 300, ¿no? Un ejemplo. Ahora, ahí ya estamos escalando, pero no obstante, también debemos de tomar en cuenta que al inicio, cada quien esos 200 pesos se lo gastaba en una entrada, en un plato fuerte y en una bebida. Pero con el paso del tiempo, cuando subieron a 250, dijeron, ok, solo quiero un plato fuerte y a lo mejor el resto lo quiero de bebida.
Y conforme fue avanzando, dijeron, ok, ¿sabes qué? Quiero mi entrada, quiero mi plato fuerte y aparte quiero consumir el resto más en bebida. Entonces, tanto como aumenta el gasto, y no se quedan en los mismos precios o en los mismos productos, tanto como aumenta el tipo de consumo o mejora el tipo de consumo aumentando el precio. ¿Sale? Es decir, que compran cosas más caras y al mismo tiempo gastan más dinero. ¿Sale? Pero eso también tiene que ver con la referencia de prestigio que nosotros tenemos. Tenemos también que la oferta que se propone, en este caso que son las familias, número de referencias, variaciones, que dependerán del tipo de cocina. El tiempo de preparación de los platos y el mise en place. Tenemos que nuestro menú, como en forma de pregunta, ¿nuestro menú requiere una gran elaboración o contamos con alimentos tipo base? Esto también es muy importante. Según el tipo de comida o de cocina que nosotros estemos manejando, hay que tomar en cuenta o hay que entender que a veces es necesario tener alimentos tipo base o productos base. Ajá. Y que a pesar de que nosotros hagamos alimentos muy elaborados, lo ideal es que siempre tengamos estos alimentos base para tener una mejor o una pronta preparación del producto. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes van a un restaurante, no sé si se me ocurre, un restaurante italiano, ¿no? No es más, van a un restaurante de comida china, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí la carta todo muy bonito, todo el rollo, y en la carta te ofrecen pato pequinés, ¿no? Pato laqueado, o alguna variación, ¿no? De pato laqueado. Entonces tú vas a decir, pato laqueado, ok, pues se me antojó, lo voy a pedir. Y resulta que en la cocina, pues no tienen mise en place, ¿no? No tienen una preparación base, simplemente es, ok, pues pato laqueado, pues ahorita lo hacemos de volada. Grave error. ¿Por qué? Porque pues, el pato laqueado no se hace en 10 minutos. O sea, el pato laqueado necesita al menos unos 3 días o una semana de anticipación para hacer el pato laqueado. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? A lo mejor es un ejemplo exagerado, pero pues sí nos sirve un poco para darnos cuenta en qué canal estamos. Por otro lado, tenemos también que el tiempo de servicio. Chicos, ya va a terminar esta sesión. ¿Les parece si la dejamos hasta ahí? Y lo retomamos en unos 5 minutitos, ¿sale? Son las 7:51, los veo de regreso 7:56, por favor, ¿sale? Sí, chef. Perfecto, chicos.
Ok, chicos, vamos a empezar. Dame un segundito, por favor. Ok, vamos a continuar. Bien, entonces estábamos en este punto donde hablábamos de la oferta que se propone, en este caso que dependerá del tipo de cocina, o sea, el tipo de familias, número de referencias, variaciones, etcétera. Luego tenemos el tiempo de preparación de los platos y mise en place. Nuestro menú requiere una gran elaboración o contamos con alimentos de tipo base. Lo que les mencionaba hace un ratito, por ejemplo, del pato pequinés, pato laqueado, o sea, no se puede hacer al momento y lo mismo pasa con algunos otros alimentos. No que se lleven días en hacerlo, pero sí horas. Y recordemos que un servicio se debe de sacar en aproximadamente 20 minutos. Ajá, eso es lo máximo que debes hacer, esperar al comensal, ¿no? El tiempo de servicio nos dice que la toma de comanda, que estará directamente relacionado con nuestra oferta y el tiempo estimado para realizarla. ¿Sale? La toma de la comanda también es muy importante porque aquí también es donde caen o hay muchos errores por parte del personal de servicio. Muchas veces el personal de servicio, este, no sé, o sea, simplemente está distraído, no quiere hacer su trabajo, está de malas, lo hicieron enojar, no lo sé. Pero cuando llega la toma de comanda, a veces hacen lo que quieren. No estoy diciendo que todos, porque realmente hay meseros muy buenos, pero hay algunos otros que de verdad, en lugar de comer a gusto, entras como en conflicto. ¿Por qué? Porque a lo mejor, voy a poner un ejemplo. Tú pides a lo mejor, se me ocurre un mojito, ¿no? Y aparte del mojito, pues pides a lo mejor, se me ocurre una sopa de X cosa y tu plato fuerte. Entonces, oh sorpresa, ¿no? De repente, en lugar de llevarte un mojito, te llevan una cuba libre, normal. Y tú dices, oye, es que pues, yo no te pedí esto, ¿no? Ah, no, sí, es que yo lo anoté, que la... No, claro que no. Y empieza un dimes y diretes. Y es un caos, ¿no? Entonces, eso está mal. ¿Por qué? Porque también por esos detalles, pues la gente deja de ir porque dice, no, es que si te sirven lo que quieren, hacen lo que quieren, pues la verdad es que no. Ajá.
Lo mismo pasa con algo, por ejemplo, con lo que siempre pasa, siempre, casi siempre pasa, es con los términos de la carne. Híjole, tú vas a un establecimiento, a lo mejor no es especialista de carnes, ¿no? Al que sea, pero que te ofrezcan un corte de carne. Tú dices, ok, ¿sabes qué? Sí, pero a lo mejor quiero un término medio o quiero un término tres cuartos. Y pum, cuando llega el alimento a tu mesa, bien cocido, ¿no? Digo, que al final de cuentas no está mal, pero dices, híjole, yo tenía antojo de un tres cuartos, ¿no? Yo tenía antojo de un término medio. Es donde le dices, oye, pero pues es que mira, la verdad es que me lo trajiste bien cocido. No, pues es que pues, me lo pidió así, no, claro que no, yo te lo pedí de otra forma. Y todavía se enojan, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante esta parte del tiempo de servicio y y pues sí, de las características que vamos a tomar en cuenta o que se deben de tomar en cuenta para que no se cometan errores por parte del mismo. Tenemos también que el consumo estándar por cliente, así como el número de referencias por cliente, hay que conocer cuál es la media unitaria de las referencias, en este caso de los entrantes, de los platos principales, postres, cafés, bebidas, consumidas por nuestros clientes. Para ello, utilizaremos el mix de venta de restaurante y los índices de penetración de cada familia. ¿Sale? Entonces, en este punto, sí es muy importante también diferenciar o reconocer la media unitaria. Es decir, cuántos entrantes vendo a la semana, cuántos platos principales vendo a la semana, cuántos postres vendo a la semana, cuántos cafés, cuántas bebidas. ¿Por qué a la semana? Porque es lo correcto. Si tú te esperas en un mes puede existir una variación muy grande y no vas a tener un control específico. ¿Por qué? Ok, un mes son 30 días y tú no vas a saber si en el día 1, si en el día 2 o en el día 3 vas a vender más de cada uno o menos de cada uno. Ajá. Sin en cambio, si tú haces tu ejercicio por semana y posteriormente lo proyectas por mes, vas a tener un ejercicio más detallado en el cual vas a decir, ok, en la primera semana el día martes se vendió esto, el día miércoles se vendió esto, el día jueves esto y el día viernes esto. Por lo tanto, entonces fueron X número de tales platos, X número de tantos platos y así sucesivamente. Y ya tienes tu primera semana. Para la siguiente semana haces lo mismo, para la siguiente semana haces lo mismo, para la siguiente semana haces lo mismo y una vez que se cumple el mes, haces tu ejercicio. Ok, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y esta es la proyección, ¿no? Tengo que a lo mejor en el mes 1 o en pues sí, en el mes 1, mi media me dice que estoy vendiendo más de esto, menos de esto, más de esto, menos de esto, bla, bla, bla. Y así es como debe de funcionar de manera correcta. ¿Por qué? Porque entonces esta proyección número 1 te va a permitir a ti no generar gastos innecesarios y únicamente hacer las compras pues necesarias de tu establecimiento. Posteriormente, tienes que empezar a trabajar en el por qué no vendo lo demás, ¿no? Y entonces, primero lo que vende, es decir, gasto en lo que vende y posteriormente, ahora sí, verifico qué es lo que no está funcionando bien para no gastar demasiado tonto en otros ingredientes que voy a terminar desperdiciando. Bien, tenemos entonces que lógicamente cada carta física del restaurante debe estar diseñada para reflejar el estilo característico y el tipo de comida o elaboraciones del negocio para las que fue creada. Pero los pasos a seguir para su diseño siempre son los mismos. Aquí tenemos un ejemplo de mix de restaurante. Ajá. Por ejemplo, tenemos oferta de familias, tenemos los entrantes, platos principales, postres, bebidas, cafés, etcétera, donde tenemos la venta de unidades. Aquí, bueno, no nos dice bajo qué índice están trabajando, si están trabajando semanal, si están trabajando mensual, la venta de unidades. Pero esta es una referencia que tenemos en total de todos los clientes y de las unidades. Y tenemos también el índice de penetración, es decir, el porcentaje de penetración que vamos a tener con respecto a nuestros platos o a la oferta que tenemos. Número 1, ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que determinar el formato de carta y selecciones del menú. Podemos seleccionar un formato de una sola hoja, un díptico, un tríptico o un libreto. Quizá las más extendidas sean el formato de díptico o libreto.
Pero, como vemos más adelante, para ofrecer sencillez y facilitar en lo posible la elección al cliente, cada vez hay más restaurantes que optan por una sola hoja. Cada sección debe estar claramente identificada para que el comensal pueda encontrar con claridad los productos disponibles. Para ello, se debe de cuidar el orden, la disposición y los espacios. Se debe escoger entre una o dos columnas para poder poner tus platos y hacer el uso del color o la tipografía para resaltar los encabezados de cada sección, haciendo que el diseño resulte atractivo y no se canse a la vista. ¿Vale? Entonces, de forma resumida en esta parte, vamos a tener que todas las cartas o los menús casi siempre se componen o están organizados de la siguiente forma, que son dípticos, libretos, trípticos o bien de una sola hoja, ¿sale? Son regularmente las formas que existen en el menú. Y aquí hay algo bien chistoso. Muchas veces cuando caemos en pues sí, en el error del libreto, es porque estamos utilizando demasiados platos. Y hay platos que en realidad pues casi no se venden. O sea, en una semana puedes vender un plato del resto que están en tu carta, ¿no? Y no es que esté mal, pero es mejor ofrecer productos que tú sabes que se van a vender y que van a ser estrella y que no vas a tener mermas al respecto. Bien, tenemos entonces que cada restaurante tendrá plena libertad a la hora de elaborar su carta de menú, aunque siempre tendrá que tener en cuenta la clasificación general de grupos de alimentos para no dificultar la lectura y la elección del comensal. En este caso vamos a encontrarlos divididos de la siguiente forma. Vamos a encontrar en el grupo 1, en el cual vamos a encontrar los entremeses fríos y calientes consumidos como primer plato. Entremeses o entrantes. Grupo número 2, vamos a tener los caldos, las sopas, las cremas y consomés, los cuales se sirven también como primer plato y preferiblemente durante las cenas. El grupo 3, que son las verduras y ensaladas que pueden servirse como primeros platos o como guarnición de los platos principales de carne y de pescado. El grupo 4 van a ser los arroces, las pastas, los huevos, servidos al igual que los productos del grupo 3. En el grupo 5 vamos a tener pescados y mariscos que suelen servirse después de los primeros platos y a veces antes de las carnes, aunque ya son considerados como un plato principal que pueden sustituir a las carnes. Grupo 6 vamos a tener carnes que suelen ser el plato fuerte y se sirven antes de los postres. Y grupo 7 tenemos los postres como las frutas frescas, pasteles, helados. Siguiendo estos grupos, lo habitual es distribuir los platos del menú en estas 4 series, buscando que la carta no esté sobrecargada con platos que puedan complicar la elección del comensal. En este caso, vamos a tener entrantes, platos principales, postres, sugerencias y o especialidades. ¿Vale? Entonces, en lugar de poner los 7 grupos nada más los tenemos como referencia, es decir, tienen que ir como en ese orden si es que los vamos a usar. Pero en dado caso de que nosotros tengamos alimentos que no entran en muchos de esos grupos, lo podemos resumir, como nos dice aquí, en entrantes, platos fuertes, postres y sugerencias o especialidades. Y con eso es más que suficiente. Un ejemplo de una estructura. Permítanme, que ya tiré mi café. Ahora sí, un ejemplo de una estructura de secciones de menú en divertido y colorido menú infantil. Ajá. Aquí tenemos un ejemplo de un menú infantil. Por ejemplo, tenemos el caso 1 y el caso 2. En el caso 1 del lado izquierdo tenemos menú, bueno, Kids menú, por chicos menores o para chicos menores de 12 años. Y que tenemos, bueno, papas y pescado, tenemos espagueti a la boloñesa, tenemos helado, tenemos jugos, no es que no alcanzo a leer bien. Del otro lado tenemos otra vez el mismo menú con las mismas características. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí es el tipo de concepto del restaurante.
Si nos damos cuenta, estamos usando o se está usando la misma tipografía de letra. Si nosotros hubiéramos cambiado un poquito la tipografía de letra, estaríamos hablando de que se vería totalmente diferente. Así se ve diferente. Le da otras tonalidades, le da otro aspecto, le da otro carácter al menú que tenemos, o a la carta que tenemos. Pero si hablamos ya de un cambio radical, podemos hablar también del cambio de la letra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas, es una estructura divertida, es una estructura dinámica que te llama mucho la atención. Luego tenemos un menú diseñado para un restaurante cuya oferta gastronómica se centra en la carne de ternera y pollo. Si nos damos cuenta, aquí el menú está más ad hoc a lo que se está buscando como nos dice aquí, como en un restaurante que ofrece carne de ternera y pollo. Tenemos los entrantes, las ensaladas, las carnes, los pollos, los especiales de la casa, las bebidas. Del lado derecho tenemos otro diseño que nos habla de igual entrantes, ensaladas, carne, pollo, especialidades de la casa, bebidas, etcétera. Si nos damos cuenta, el menú de la izquierda, el que tiene misma tipología, casi mismo tamaño, etcétera, se ve bien, pero está plano, ¿sale? Es decir, como que te centras en algo que te llame la atención nada más. O sea, nada más te vas, por ejemplo, no sé, a los especiales de la casa y al pollo, ¿no? Un ejemplo. Sin en cambio, si tú vas al menú que está del lado derecho, donde utilizas diferentes formas, no sé, características distintas, ahí es donde vas a decir, ok, a ver, las ensaladas están aquí, se ven bien. La carne, ok, estas son las carnes, cuáles son los especiales de la casa, y empiezas a leer y empiezas a buscar. Entonces, este impacto, este pequeño cambio de tipografía que tenemos ahí y de diseño, va a ser un plus para nosotros. O sea, este plus nos va a ayudar a que la gente sea más observadora, perdón, a que la gente sea más observadora y pueda tener, ¿cómo se le puede llamar? Mejores opciones al momento de elegir algún plato. Tenemos que frente a esta tendencia de estilo un tanto clásico y muy estructurada en su presentación, está surgiendo una nueva versión en el sector de la restauración consistente en elaborar diseños de cartas de menús más modernas y vanguardistas, donde los platillos de cada grupo aparecen reflejados sobre el papel sin el orden y distribución establecido tradicionalmente. Tales son como las nuevas tendencias que a lo mejor tienen algunas cartas. De este modo, los clientes se encuentran los entrantes, los aperitivos, los platos principales, los segundos platos o los postres, presentados en la carta sin seguir el que se considera su orden normal de consumo. El que se debe, perdón, el objetivo de seguir de este sistema el objetivo de seguir este sistema y mostrar listados de platillos sin clasificar se debe a querer generar una mayor sensación de libertad, de elección para el consumidor y de apoyar un aire más fresco. Ok. Eh, también se está comenzando a implantar una nueva moda consistente, perdón, en carecer de carta de menú propiamente dicha y disponer de una carta de menú monoproducto. Los pioneros han sido restaurantes de Nueva York, Londres, pero también se tiene presente en España, en ciudades como Barcelona y Madrid. Esta idea surge porque se considera que las largas cartas con multitud de entrantes, platillos y postres, lejos de ayudar al comensal, perdón, lo que hacen es confundirle y estresarle a la hora de elegir. Mediante una carta monoproducto, lo que se pretende es desarrollar un menú lo más escueto posible para ayudar a la elección al cliente y satisfacer cuanto antes
su deseo de comer. Ejemplo de ello son los bocadillos de jamón y champa en Madrid, cuya carta se basa en jamón y pan marinado con champán, o comachurros de Barcelona, donde se sirven los churros hasta salados. ¿Sale? Es decir, ¿a qué me refiero con esta característica monoproducto? Me refiero a que voy a ofrecer un solo producto, pero con distintas variantes. Es decir, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a vender a lo mejor, se los voy a poner bien sencilla, una taquería. Ajá. Una taquería a final de cuentas es monoproducto. ¿Por qué? Porque solo vas a comer tacos. O sea, si vas a una taquería, solo vas a comer tacos. La diferencia es que te venden de suadero, de longaniza, campechanos, de tripa, de cabeza, de todo. Esa es una variante monoproducto. Ajá. Lo mismo puedes hacer, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre, ay, híjole, tenía varios ejemplos, ya se me olvidó. No sé, supongamos que ustedes venden carnitas, ¿no? Entonces tu monoproducto son las carnitas. Pero a partir de las carnitas tú puedes vender quesadillas, puedes vender tortas, puedes vender tacos, puedes vender, no sé, cualquier cosa hecha con carnitas la vas a encontrar ahí. Ujú. Entonces, a eso se refiere esta parte de monoproducto. Es decir, sabes a lo que vas desde que te dicen el nombre del lugar, pero lo único que resta es elegir cómo te lo quieres comer. O sea, sabes que si vas, por ejemplo, a la casa de la carnita, un ejemplo, sabes que vas a ir a comer carnitas. Ahora el punto aquí es cómo me las voy a comer. ¿Las quiero en tacos? ¿Las quiero en tortas? ¿En qué quiero las carnitas? ¿Sale? A eso se refiere con este punto de monoproducto. Y que sí, está mucho en tendencia. ¿Por qué? Porque te evitas muchas cosas. Por ejemplo, hablando de Nueva York, hay un lugar que se llama la Casa del Beagle, algo así, The Beagle House, algo así, que justamente elaboran beagles. Ajá, el clásico beagle de Estados Unidos, que pero lo hacen de diferente forma. Por ejemplo, hay beagles como de colores, como de sabores, pero por ejemplo se pueden utilizar tanto como para postres, como para hacer tipo sándwiches, etcétera. O sea, es como una variante que tienen ellos de utilizar el beagle de arriba para abajo y de construirlo y construirlo. O sea, así ofrecen como una gama de unos 8 o 10 productos, pero todo en base a un beagle. Ajá, entonces eso también es interesante porque pues, eso llama mucho la atención y obviamente el número de clientela va en crecimiento. ¿Por qué? Porque pues ya saben a lo que van, saben que van a ir a comer beagles, así de simple, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos otro punto importante que es el famoso layout o disposición de los productos o cómo destacar los productos más beneficiosos. Aquellos platos que son los más rentables para tu establecimiento, tus platos estrella, deben llamar la atención del comensal para que éste se fije en ellos antes que el resto. Para lograr atraer la vista sobre ellos, puedes usar insignias como una estrella, introducirlos dentro de un recuadro o usar una tipografía de tamaño más grande. Eso son como algunas recomendaciones, pero eso es bien importante. El layout, ajá, es lo que nosotros queremos reflejar en nuestra carta. Obviamente todos, en cualquier restaurante, todos, incluyendo si vendes, no sé, alitas y hamburguesas, tenemos un producto estrella. Y ese producto, o uno, o hasta tres productos estrellas pueden existir, dependiendo de lo que tú vendas. Por ejemplo, si tú vendes hamburguesas, vendes alitas y vendes a lo mejor tacos se me ocurre, no sé, de cortes de carne, lo que va a pasar es que vas a tener siempre un producto estrella, por ejemplo, en hamburguesa. ¿Cuál es tu mejor hamburguesa? ¿Por qué? Ajá. ¿Cuáles son tus mejores alitas? ¿Cuáles son los mejores tacos que ofreces? Ajá. A partir de ello, obviamente, lo que vas a hacer es promocionarlos. ¿Por qué? Porque tú quieres que la gente pruebe esos platos y tú quieres que la gente te distinga por tener la mejor hamburguesa y quieres que la gente te distinga por tener a lo mejor el mejor taco de carne, de cortes de carne.
Esos pequeños detalles son los que van a hacer la diferencia y van a ser por los cuales la gente te va a buscar. O sea, la gente va a decir, híjole, tengo muchas ganas de ir a comer de esas hamburguesas que están bien buenas, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque directamente llegan a pedir la hamburguesa que te digo. Entonces, este layout tiene muchas estrategias. Las estrategias pueden ir, por ejemplo, como nos menciona ahí, desde ponerle como una estrellita y mucha gente a veces se pregunta, oye, ¿por qué tiene aquí una estrellita? ¿No? No sé si a ustedes les ha pasado que algunas veces han ido a han visto cartas de comida y cuando las están viendo tienen como algún distintivo, algún plato tiene algún distintivo, ya sea una estrellita, una calaverita, no lo sé. Tú digas, órale, ja, ¿por qué no? Pero también no solo eso, según la distribución de la carta, también puede estar como en un recuadro principal, puede estar resaltado con otro tipo de letra, con otro color, a lo mejor es el único plato que tiene descripción gráfica, que en este caso es una imagen, etcétera. O sea, este layout va a ser muy importante para que tú llames la atención en tu carta. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una carta. Este, y tenemos, por ejemplo, igual los entrantes, perdón, las especialidades de la casa, las bebidas, etcétera. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en esta carta, tenemos, por ejemplo, aquí la de la pizza. Crea tu propia pizza. A lo mejor este es mi layout. Mi layout es ok, mi pizza es muy buena, pero yo te doy la opción de que en base a estos ingredientes tú crees tu propia pizza. O sea, tú me digas qué elementos quieres, a lo mejor yo te digo ahí, ¿sabes qué? Crea tu propia pizza, con las siguientes opciones, ¿no? A lo mejor lleva de base, tal salsa, lleva esto, lleva el otro, pero te doy estas opciones. Tienes entre, no sé, 7 verduras y 7 carnes diferentes, pudiendo combinar 3 y 3, lo que tú quieras. Combina solo 3, ¿no? Y entonces tú ya dices, ah, ok, esto está interesante, entonces yo quiero que le pongan esto, esto, esto y esto, o de pura esta carne, o así, ¿no? Y entonces ahí es tu layout. ¿Por qué? Porque ese es tu plus, es lo que le estás dando a la gente, es por lo que la gente te está buscando, pero lo estás resaltando aquí en tu carta. Aquí en tu carta tiene, si tú ves la carta a primera instancia, obviamente vas a ver, por ejemplo, al tipo de la silueta del chef y vas a ver la pizza. Y entonces te va a llamar mucho la atención. Entonces ya no te vas a ir a leer lo que dice, por ejemplo, especiales de la casa, sino te vas a ir a leer directamente de crea tu propia pizza. Entonces es lo que va a llamar más la atención. Y así es como va a empezar a funcionar esto. Luego tenemos que para desarrollar, ay Dios, para desarrollar con éxito este paso, es necesario que conozcas cuáles son tus platos más productivos y populares. Es decir, cuáles son tus platos estrella. Si quieres, se puede ampliar información sobre, bueno, te dan la opción de la información esta de un ebook, que es un libro de mercadotecnia y rentabilidad. Tenemos que hay zonas de la carta de menú que atraen más la mirada del comensal. Es ahí donde se debe sustituir o se debe situar aquellos platos que son los más rentables para tu establecimiento. El eye tracking te ayudará a situarlos en los lugares más idóneos de la carta. Se sabe por estudios y técnicas de monitorización que las personas cuando miran a una determinada imagen o escena, fijan su atención en unas áreas concretas y siguen un orden definido de visión. ¿Sale? Entonces, una vez que nosotros tenemos determinados cuáles son nuestros platos estrella y los tenemos bien definidos, ahora sí vamos a empezarles a buscar lugar dentro de la carta. Y vamos a jugar con este punto que se le conoce como eye tracking, ¿sale? Que es justamente ubicarlo en una zona donde las personas miran, miran a una zona determinada y buscan la imagen o una escena. Bien, aquí tenemos un esquema, ajá, y este esquema nos dice que se puede comprobar cuáles son los movimientos científicos que realiza el ojo del cliente cuando está visionando la carta del menú. Ejemplo, en la imagen que tenemos en la parte superior,
tenemos la alusión como si fuese un menú. El recuadro marrón más oscuro hace referencia, por ejemplo, al título o al nombre de la empresa o al logo de la empresa. Posteriormente tenemos ahí una gama de flechas de cómo nos movemos al ver una carta. En este caso, si es una carta de libro, nosotros siempre empezamos como de la parte superior, damos una barrida hacia abajo y de abajo nos pasamos a la parte de arriba del otro lado, igual viéndola de arriba hacia abajo. Entonces es como la barrida clásica, ¿no? Cuando tú ves así el menú, dices, ok, se ve bien, ¿no? Y empiezas a visualizar. Pero por otro lado, también tenemos que existe otra forma de visualizar las cartas. Por ejemplo, en la parte de abajo, bueno, pues sí, en esta parte de abajo tenemos un poco más descrita la forma en que vemos esta parte que nos menciona en la parte de arriba. Por ejemplo, en el 1, tenemos, por ejemplo, no sé, los flatbreads. Después tenemos en el 2 aperitivos, en el 3 ensaladas, en el 4 pastas, en el 5 entrantes y en el 6 la información del restaurante y volvemos a regresar. ¿Sale? Entonces, es un ejemplo de cómo puede ir distribuido, en este caso, las clasificaciones de los platos, pero a final de cuentas vamos a seguir este índice. Ajá. Y este índice nos dice que vamos a empezar de arriba hacia abajo, después a la derecha, después otra vez hacia abajo, y una vez que llegamos al punto de hasta abajo, volvemos a regresar a la parte superior de la segunda hoja. Y es de manera inconsciente, siempre lo hacemos así. Tenemos entonces que tradicionalmente los restaurantes han optado por disponer de una carta de menú consistente de 2 páginas, un formato díptico, al igual que cualquier libro. Es por ello que al leer la primera carta, el cliente repetirá los mismos gestos que al leer un libro de texto. Comenzaría en la parte superior de la página izquierda y tras finalizar empezaría en la parte superior de la página derecha. ¿Sale? Entonces, así es como es el asunto. Empiezo en la parte superior del lado izquierdo, voy hacia abajo, de ahí me cruzo a la parte superior del lado derecho, voy hacia abajo, y cuando termino de leer o de ver la parte de abajo, regreso a la parte superior de la página del lado derecho. Bien. Por otro lado, aquí nos habla ya un poquito más del diseño apegado a la carta, bueno, el diseño de la carta apegado más a lo que es el eye tracking. Nos dice la hipótesis, bueno, nos dice que las hipótesis más actuales fijan las zonas importantes y las siguientes en relevancia. De color rojo al color azul según su numeración, tal y como se muestra en la siguiente figura. Tenemos entonces que el layout para carta de menú restaurante de una hoja. Este es el layout. Ejemplo, tenemos en zona naranja o roja la zona más importante. Posteriormente tenemos la zona amarilla, después, bueno, la zona amarilla arriba y abajo, posteriormente la zona azul y la zona azul fuerte. ¿Por qué nos dice que funciona de este tipo? Cuando nosotros hacemos contacto visual con algo, en este caso si hablamos de un flyer, de una carta, no sé, de características que son reflejadas a un díptico, un tríptico, un libro, algo por el estilo, siempre hacemos ese movimiento. Es como parte natural de nuestra vista, el hecho de que nuestra primera visión, cuando nosotros vemos algo, es un punto focal que nosotros vamos a tener de inicio. Este punto focal es el que se va a ver reflejado entre la zona media y la zona alta de la hoja, que en este caso es el número 1. Si yo en esa zona pongo un diseño que llama la atención, la gente se va a quedar atrapada. Y entonces va a decir, ok, pues está bonito, ¿no? Y lee lo de arriba, lee lo de abajo, y posteriormente va viendo cuáles son las características que tenemos hacia abajo. Por otro lado, tenemos un layout para carta de menú de restaurante de formato díptico. Ejemplo, tenemos la zona más importante en la 1 y la zona más importante, bueno, menos importante en la 2, 3 y 4. Ahora, si nos damos cuenta, a diferencia del anterior, de
Aquí el 1 lo marca en medio de entre dos posiciones del número 2. Posteriormente tenemos 3 y 4. En este tenemos número 2 hasta arriba, número 1 en la zona media superior, número 3, número 2 y número 4. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros tenemos un impacto visual al momento de revisar una carta, tenemos que, como primera instancia, vamos a ver el punto focal superior medio, que es el número 1. De ahí vamos a ver lo que dice en la parte de arriba, posteriormente leemos hacia abajo. De ahí nos vamos a la parte superior derecha, donde vamos a dar un vistazo, vamos a ir hacia abajo, revisamos hasta el número 4 y de ahí volvemos a regresar al número 2. Es por eso que tiene esta distribución, este layout, para que nosotros podamos distinguir la ubicación de los platos y obviamente el grado de importancia de los mismos. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta este punto y nos vemos la siguiente semana por aquí. Les voy a dejar tarea, ahora sí les voy a dejar tarea, pero yo se las dejo para el siguiente viernes. Se las dejo yo creo que entre el lunes y el martes y se las dejo para el siguiente viernes. ¿Va que va? Mientras, pues bueno, me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. Gracias, chef, que tenga un buen día. Gracias, Buen chicos. día, chef. Bye, bye. Noches. Bye, chicos.